Okay. Well, I'd like to welcome everyone to tonight's Tax Time Tips and Tricks program with Joya Yorgi. She is the Executive Director of Arkansas Asset Builders. And we thank everyone for spending some time with us this evening and coming to learn some information, which I think is going to prove to be valuable since taxes the rules and the regulations and all that oftentimes change from year to year. So welcome, Joya, and thank you for being with us tonight. Thank you. So hello, I'm Joya Yorgi, Executive Director of Arkansas Asset Builders, a nonprofit based in Conway that helps hardworking Arkansans file their taxes for free and learn how to grow their money through wise spending, saving, and debt repayment strategies. I've been invited by the Central Arkansas Library System to present tonight about tax time tips and tricks for 2022. I am assisted today by Talia Fort, a student at Hendrix College who will be presenting this material in Spanish. Ella se llama Joya Yorgi, directora ejecutiva de Arkansas Asset Builders, una organización sin fines de lucro con sede en Conway que ayuda a los trabajadores de Arkansas a declarar sus impuestos de forma gratuita y a aprender cómo hacer crecer su dinero a través de estrategias inteligentes de gasto, ahorro y pago de deudas. Ella ha sido invitada por el Sistema de Bibliotecas de Central Arkansas para presentar esta noche sobre consejos y trucos para la temporada de impuestos para 2022. Mi nombre es Talia Fort y yo soy estudiante de Hendrix College y asistiré a Joya presentando este material en español. This presentation will take about 45 minutes, after which we will have time for Q&A, either in English or Spanish. This session is being recorded and will be available on the CAL's YouTube channel within the next week. Links to additional resources will be posted in the chat window throughout the presentation, if we can manage it, and available on the CAL's website for reference later. La presentación durará unos 45 minutos, después de lo cual tendremos tiempo para preguntas y respuestas, ya sea en inglés o español. La sesión se grabará y estará disponible en el canal de YouTube de CAL durante la próxima semana. Los enlaces a recursos adicionales se publicarán en la ventana de chat a lo largo de la presentación y estarán disponibles en el sitio web de CALS para referencia más tarde. I am a volunteer, trained and certified through the IRS Volunteer Income Tax Assistance Program. I am not a tax professional. I do not provide tax advice. The information in this presentation is all publicly available from the IRS. If you need professional assistance with your tax situation, seek out a credentialed tax preparer such as a CPA, EA, or tax attorney. Soy un voluntario capacitado y certificado a través del Programa de Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta del IRS. No soy una profesional de impuestos. No doy asesoramiento fiscal. Toda la información de esta presentación está disponible públicamente a través del IRS. Si necesita asistencia profesional con su situación fiscal, busque un preparador de impuestos acreditado como un CPA, EA o un abogado fiscal. So, why should you file a tax return in 2022? Even if you don't normally file taxes, you may qualify for thousands of dollars in tax credits on your 2021 tax return. If you worked at all in 2021, either for wages or self-employment, missed receiving the third stimulus payment last year for yourself or another household member, or have any children living in your household, you should file a tax return to claim valuable tax credits. Pues, ¿por qué debería presentar una declaración de impuestos en 2022? Incluso si normalmente no declara impuestos, puede calificar para miles de dólares en créditos fiscales en su declaración de 2021.
Si trabajó en 2021, ya sea por un salario o por cuenta propia, no recibió el tercer pago de estímulo el año pasado para usted u otro miembro del lugar, o tiene hijos viviendo en su hogar, debe presentar una declaración de impuestos para reclamar valiosos créditos. If you did not receive your third stimulus payment of $1,400, either because you did not file taxes in 2020 or because you did not previously qualify for a payment, you can claim that payment as a tax credit called the Recovery Rebate Credit on your 2021 tax return. Si no recibió su tercer pago de estímulo de $1,400, ya sea porque no presentó una declaración de impuestos en 2020 o porque no calificó anteriormente para un pago, puede reclamar ese pago como un crédito fiscal llamado crédito de recuperación de reembolso en su declaración de impuestos de 2021. Similarly, if you have a new child living in your household in 2021 that did not live with you in 2020, you could potentially claim a recovery rebate credit of $1,400 and a child tax credit of up to $3,600 for that child. That's a $5,000 refund, even if you have no income to report. This applies to children who were born in 2021, as well as any dependents like a foster child, grandchild, or shared custody arrangement who were not included on your tax return in 2020, but will be included for 2021. Del mismo modo, si tiene un hijo nuevo viviendo en su hogar en 2021, que no vivía con usted en 2020, podría reclamar un crédito de recuperación de reembolso de $1,400 y un crédito tributario por hijos de hasta $3,600 para ese niño. Eso es un reembolso de $5,000, incluso si no tiene ingresos para informar. Esto se aplica a los niños que nacieron en 2021, así como a cualquier dependiente, hijo, adoptivo, nieto o un arreglo de custodia compartida que no se incluyeron en su declaración de impuestos en 2020, pero se incluirán para 2021. Lower income working adults with no children in their household may qualify for earned income tax credit this year, even if you did not qualify in the past. In 2021, you may qualify for EITC if your earned income was under $21,430, $27,380 for married households. And for those who qualify, the total credit may be up to 3 times bigger than it has been in the past, up to $1,500. Los adultos que trabajan con bajos ingresos y sin niños en su hogar pueden calificar para el crédito tributario por ingreso del trabajo este año, incluso si no calificó en el pasado. En 2021 puede calificar para este crédito, lo que en inglés se llama Earned Income Tax Credit, si su ingreso del trabajo fue inferior a $21,430 o $27,380 para hogares casados. Y para aquellos que califiquen, en el crédito total puede ser hasta 3 veces mayor que en el pasado, hasta $1,500. Eligibility for earned income tax credit has also been expanded this year to working adults ages 19 through 24 who are not full-time students and 65 and above. In the past, EITC was only available to working adults aged 25 to 64. If you fall into any of these categories and are working, even part-time, you should check your eligibility for tax credits using the EITC Assistant on the IRS website, irs.gov/EITC Assistant. La elegibilidad para el crédito tributario por ingreso del trabajo también se amplió este año a adultos que trabajan entre 19 a 24 años, que no son estudiantes de tiempo completo, y mayores de 65 años. En el pasado, ese crédito solo estaba disponible para adultos que trabajan entre 25 y 64 años. Si pertenece a alguna de estas categorías y está trabajando incluso a tiempo parcial, debe verificar su elegibilidad para créditos fiscales
utilizando el asistente EITC en el sitio web del IRS, irs.gov/EITC asistente. As of the beginning of March, you should have received all of the required income reporting forms from your employers or payers. If you are missing any information about income you received in 2021, or the form you received is inaccurate, contact the payer immediately to ask for a replacement or correction. Do not file your tax return until you are sure that you have gathered all of the information you need to file a correct and complete return. Al principio de marzo, debería haber recibido todos los formularios de informes de ingresos requeridos de sus empleadores o pagadores. Si le falta información sobre los ingresos que recibió en 2021 o si el formulario que recibió no es correcto, comuníquese con el pagador inmediatamente para solicitar un reemplazo o una corrección. No presente su declaración de impuestos hasta que esté seguro de haber recopilado toda la información que necesite para presentar una declaración correcta y completa. Common documents needed to prepare a correct tax return include Form W-2 from your employer, Forms 1099 from banks, government agencies, or other payers, including unemployment compensation, investments, dividends, retirement income, etc. Form 1099K, 1099 NEC, or other income statement if you worked in the gig economy, rideshare, delivery, or other contract services, etc. Also, Form 1095A, health insurance marketplace statement to reconcile your advanced premium tax credits for marketplace coverage, Letter 6419, 2021 total advanced child tax credit payments to reconcile your advanced child tax credit payments, and Letter 6475, 2021 economic impact payment to determine your eligibility to claim the recovery rebate credit. Los documentos comunes necesarios para preparar una declaración de impuestos correcta incluyen formulario de viudos, un comprobante de salarios e impuestos del empleador, formularios 1099 de bancos, agencias gubernamentales y otros pagadores, incluida la compensación por desempleo, dividendos de inversión, ingresos de jubilación, etc. Formulario 1099K, 1099 NEC u otra declaración de ingresos y trabajo en la economía informal como viaje compartido, entrega y otros servicios de contrato, etc. El formulario 1095A, declaración del mercado de seguros médicos para conciliar los créditos tributarios de prima de seguro médico, adelanto para la cobertura del mercado. La carta 6419, el 2021, los pagos totales por adelanto del crédito tributario por hijos para conciliar los pagos de este crédito. Y la carta 6475, el pago de impacto económico de 2021 para determinar la elegibilidad para reclamar el crédito de recuperación de reembolso. Important, you need to know the exact amounts of economic impact payment or stimulus payment and advanced child tax credit paid to you in 2021. Importante, necesita saber los montos exactos de los pagos del impacto económico o el cheque de estímulo y los pagos por adelanto del crédito tributario por hijos que se le pagaron en 2021. Regarding the third round of economic impact payments or stimulus checks, most EIP3 payments were made in March or April of 2021, but continued to be made throughout the remainder of 2021. For most taxpayers, this payment was $1,400 per person in your household.
Notice 1444C was mailed to you at the time that the EIP3 payment was made. Most taxpayers should also have received letter 6475 in early 2022, reminding them of the total EIP received in 2021. If you file jointly with your spouse, your letter will only reflect half of the EIP received in your household. Make sure to include the total of all EIP received for your household when filing your 2021 tax return. Para el tercer pago de impacto económico o el cheque de estímulo. La mayoría de los pagos del tercer impacto económico se realizaron en marzo o abril de 2021, pero continuaron haciéndose durante el resto de 2021. Para la mayoría de los contribuyentes, este pago fue de $1,400 por persona en su hogar. El aviso 1444C se envió por correo en el momento en que se realizó el pago de impacto económico. La mayoría de los contribuyentes también deberían haber recibido la carta 6475 a principios de 2022, recordándoles el total de los pagos de impacto económico recibido en 2021. Si presenta una declaración conjunta con su cónyuge, su carta solo reflejará la mitad del EIP recibido para su hogar. Asegúrese de incluir el total de todos los cheques de estímulo recibidos para su hogar cuando presente su declaración de impuestos de 2021. Most eligible people were already issued their third economic impact payment and won't receive any additional stimulus payment when they file. However, people who didn't qualify for a third payment earlier in the year or did not receive the full amount may be eligible for the 2021 recovery rebate credit based on their 2021 tax situation. For example, a student who was claimed as a dependent on their parents' return in 2020 did not receive their own stimulus payment, although their parent may have received a stimulus payment on their behalf. If that student has graduated and is now working and self-supporting in 2021, they are eligible to claim their own $1,400 recovery rebate credit. Any individuals who qualify as dependents in 2021 are not eligible to claim their own recovery rebate credit. If you are not sure whether you received the third stimulus payment, you can check your bank statements or call your bank to ask about the direct deposit. If you are concerned that the money went to the wrong account or was sent as a check or debit card that you never received, you can request a payment trace from the IRS. La mayoría de las personas elegibles ya recibieron su tercer pago de impacto económico y no recibirán ningún pago de estímulo adicional cuando presenten su solicitud. Sin embargo, las personas que no calificaron para un tercer pago a principios de año o que no recibieron el monto total pueden ser elegibles para el crédito de recuperación del reembolso de 2021, según su situación fiscal de 2021. Por ejemplo, un estudiante que fue reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de sus padres en 2020 no recibió su propio pago de estímulo, aunque es posible que sus padres hayan recibido un pago de estímulo en su nombre. Si ese estudiante se graduó y ahora trabaja y es autosuficiente en 2021, es elegible para reclamar su propio crédito de reembolso de recuperación de $1,400. Las personas que califiquen como dependientes en 2021 no son elegibles para reclamar su propio crédito de reembolso de recuperación. Si no está seguro de si recibió el tercer pago de impacto económico, puede consultar sus extractos bancarios o llamar a su banco para preguntar sobre el depósito directo. Si le preocupa que el dinero se haya enviado a la cuenta equivocada o que se haya enviado como un cheque o tarjeta de débito que nunca recibió, puede solicitar un seguimiento de pago del IRS.
New this year, families received monthly advance payments of the child tax credits between July and December of 2021. These credits were generally equal to $300 per month for each child under 6 years old and $250 per month for each child aged 6 through 17 who was claimed as a dependent on your 2020 tax return. The IRS sent letter 6419, Advanced Child Tax Credit Reconciliation, in January 2022 to anyone who received advance payments of the 2021 child tax credit. This letter includes the total amount of the 2021 advanced child tax credit payments issued and the number of qualifying children used to calculate their advance payments. Keep this letter with your Form W-2 or other tax documents for 2021. If you are married and filed jointly, each spouse will get a letter that lists half of the advanced child tax credit payments received. These letters are not duplicates. You need to report the total of both if you file jointly again in 2021. A los pagos por adelanto del crédito tributario por hijos y la Carta 6419. Como novedad este año, las familias recibieron pagos anticipados mensuales del crédito tributario por hijos entre julio y diciembre de 2021. Estos créditos fueron generalmente iguales a $300 por mes por cada niño menor de 6 años y $250 por mes por cada niño de 6 a 17 años que fue reclamado como dependiente en su declaración de impuestos de 2020. El IRS envió la Carta 6419, el reconciliación anticipada del crédito tributario por hijos en enero de 2022 a cualquier persona que haya recibido pagos anticipados del crédito tributario por hijos de 2021. Esta carta incluye el monto total de los pagos adelantos del crédito tributario por hijos de 2021 emitidos y la cantidad de niños calificados utilizados para calcular sus pagos de adelantos. Guarde esta carta con su formulario W-2 u otros documentos fiscales para 2021. Si está casado y presenta una declaración conjunta, cada cónyuge recibirá una carta que enumera la mitad de los pagos por adelanto del crédito tributario por hijos que han recibido. Estas letras no son duplicados. Debe informar el total de ambos si presenta una declaración conjunta nuevamente en 2021. If you are unsure of the total amount of EIP, stimulus, or advanced child tax credit received in 2021, check your bank records or your IRS online account. Incorrect amounts of these credits claimed on your tax return will cause extensive delays in processing. If you did not receive a payment that the IRS claims was issued, you should request a payment trace rather than claim additional tax credits on your return. Access your IRS online account at irs.gov/account. You have to provide several pieces of information to verify your identity before you can access this account. Not all taxpayers are able to provide the required information. But if you can get access to your account, it provides access to taxpayer account transcripts that can show the date and description of any refunds or payments made to you. Si no está seguro del monto total recibido en 2021 o no está de acuerdo con el monto que figura en la Carta 6419, debe consultar sus registros bancarios o su cuenta en línea del IRS. Las cantidades incorrectas de los pagos por adelanto del crédito tributario por hijos reclamadas en su declaración de impuestos causarán grandes demoras en el procesamiento. Si no recibió un pago que el IRS afirma que se emitió, debe solicitar un seguimiento del pago en lugar de reclamar créditos fiscales adicionales en su declaración. Acceda a su cuenta en línea del IRS en irs.gov/account. Debe proporcionar varios datos para verificar su identidad antes de poder acceder a esta cuenta.
No todos los contribuyentes pueden proporcionar la información requerida. Pero si puede obtener acceso a su cuenta, proporciona acceso a las transcripciones de la cuenta del contribuyente que pueden mostrar la fecha y la descripción de cualquier reembolso o pago que se le haya hecho. So what else is new on this year's taxes? There have been important changes to the Earned Income Tax Credit, Child Tax Credit, and Child Independent Care Credit, among other things. Así, ¿qué más hay de nuevo en los impuestos de este año? Ha habido cambios importantes en el crédito tributario por ingreso de trabajo, el crédito tributario por hijos y el crédito por el cuidado de niños y dependientes, entre otras cosas. If your earned income in 2021 was lower than before the pandemic, you may benefit from an extended rule that allows you to use your 2019 income to calculate your eligibility for credits. For example, if you are a senior who worked part-time in 2019 but have stopped working because of the pandemic, you may be able to claim EITC in 2021 based on your 2019 income. And remember, under this year's new eligibility rules, younger and older workers aged 19 to 24 and 65 plus are now eligible to claim EITC. Si su ingreso de trabajo en 2021 fue menor que antes de la pandemia, puede beneficiarse de una regla extendida que le permite usar sus ingresos de 2019 para calcular su elegibilidad para los créditos. Por ejemplo, si es una persona mayor que trabajó a tiempo parcial en 2019, pero dejó de trabajar debido a la pandemia, es posible que pueda reclamar el crédito tributario por ingreso de trabajo en 2021 basado en sus ingresos de 2019. Y recuerde, bajo las nuevas reglas de elegibilidad de este año, trabajadores jóvenes y mayores de 19 a 24 años y mayores de 65 años ahora son elegibles para reclamar el crédito tributario por ingreso del trabajo. This year, the child tax credit increased to $3,000 per child aged 6 to 17 and $3,600 per child aged 0 to 5 and is fully refundable for qualifying taxpayers. This is both an increase in the amount of the credit and the age limit for qualifying children. Previously, the credit was limited to $2,000 per qualifying child, and 17-year-olds were not eligible for the credit. Many taxpayers received up to half of the credit in advance between July and December 2021. The balance of any child tax credit not received in advance can be claimed on the 2021 tax return. Some higher earning taxpayers may be required to repay a portion of any advanced child tax credit payments received if they do not qualify for the credit in 2021. Este año, este crédito aumentó a $3,000 por niño de 6 a 17 años y $3,600 por niños de 0 a 5 años y es totalmente reembolsable para los contribuyentes que califiquen. Esto es tanto un aumento en la cantidad del crédito como el límite de edad para los hijos calificados. Anteriormente, el crédito estaba limitado a $2,000 por hijo calificado y los de 17 años no eran elegibles para el crédito. Muchos contribuyentes recibieron hasta la mitad del crédito por adelanto entre julio y diciembre de 2021. El saldo de cualquier crédito tributario por hijos no recibido por adelanto se puede reclamar en la declaración de impuestos de 2021. Es posible que se requiera que algunos contribuyentes con ingresos más altos paguen una parte de los pagos anticipados del Child Tax Credit recibidos si no califican para el crédito en 2021.
If you worked and had expenses for childcare or the care of a disabled spouse or dependent in 2021, you may qualify for a much larger tax credit this year. Up to half of your out-of-pocket expenses may be claimed as a tax credit and returned to you in your tax refund. Eligible taxpayers can claim qualifying child and dependent care expenses of up to $8,000 for one qualifying child or dependent, or $16,000 for two or more qualifying dependents. This means that this year's maximum credit for one dependent is $4,000 or $8,000 for two or more dependents. Higher earning taxpayers may not qualify for the maximum amount, but anyone with income under $400,000 will benefit from this year's changes. When figuring the credit, employer-provided dependent care benefits, such as those provided through a flexible spending arrangement, FSA, must be subtracted from the total eligible expenses. If you are married and filing jointly, both spouses must have earned income in 2021 to qualify for this credit. Si trabajó y tuvo gastos para el cuidado de niños o el cuidado de un cónyuge discapacitado o dependiente en 2021, puede calificar para un crédito fiscal mucho mayor este año. Hasta la mitad de sus gastos del bolsillo pueden reclamarse como un crédito fiscal y devolverse a usted en su reembolso de impuestos. Los contribuyentes elegibles pueden reclamar gastos de cuidado de niños y dependientes calificados de hasta $8,000 para un hijo calificado o dependiente o $16,000 para dos o más dependientes calificados. Esto significa que el crédito máximo de este año para un dependiente es de $4,000 u $8,000 para dos o más dependientes. Es posible que los contribuyentes con mayores ingresos no califiquen para la cantidad máxima, pero cualquier persona con ingresos inferiores a $400,000 se beneficiará de los cambios de este año. Al calcular el crédito, los beneficios de cuidado de dependientes provistos por el empleador, como los que se brindan a través de un arreglo de gastos flexibles como un FSA, se deben restar del total de gastos elegibles. Si está casado y presenta una declaración conjunta, ambos cónyuges deben tener ingresos de trabajo en 2021 para calificar para este crédito. This year's filing deadline is April 18th, 2022. The IRS has no plans to extend this deadline. If you need more time to file, you can always submit a request for an automatic 6-month extension using Form 4686 or through the irs.gov website. You will have an extension of time to file until October 17th, 2022, but will still need to make a payment by April 18th if one is due to avoid interest and penalties. La fecha límite de presentación de impuestos de este año es el 18 de abril de 2022. El IRS no tiene planes de extender esta fecha límite. Si necesita más tiempo para presentar la solicitud, siempre puede enviar una solicitud de prórroga automática de 6 meses utilizando el formulario 4686 o a través del sitio web irs.gov. Tendrá una extensión de tiempo para presentar su declaración hasta el 17 de octubre de 2022, pero aún deberá realizar un pago antes del 18 de abril si se debe pagar para evitar intereses y multas. Now that we've reviewed some of these tips and tricks, you may be thinking, what if I already filed and did something wrong? Many common errors will be corrected automatically by the IRS, but it may take several months for your refund to be issued. You will receive a letter from the IRS if they make any automatic adjustments to your account. If an adjustment causes you to have a balance due to the IRS, make sure to pay the balance promptly to avoid interest and penalties.
If the error was related to a credit, such as the child tax credit, recovery rebate credit, or EITC, do not file an amended return yet. Wait until you have received your refund or a letter of adjustment from the IRS. If you disagree with the automatic adjustments made to your return, you can file an amendment at that point. Ahora que hemos revisado algunos de estos consejos y trucos, es posible que esté pensando, ¿qué pasa si ya presenté e hizo algo mal? Muchos errores como los pagos adelanto y el crédito tributario por los hijos y el tercer pago del impacto económico serán corregidos automáticamente por el IRS, pero su pago del reembolso tardará varios meses en emitirse. Recibirá una carta del IRS si realizan algún ajuste automático en su cuenta. Si un ajuste hace que tenga un saldo adeudado a IRS, asegúrese de pagar el saldo de inmediato para evitar intereses y multos. Si el error estuvo relacionado con un crédito, como el crédito tributario por hijos, como EIP o RRC, o el crédito de reembolso de recuperación, no presente una declaración enmendada todavía. Espere hasta que haya recibido su reembolso o una carta de ajuste del IRS. Si no está de acuerdo con los ajustes automáticos realizados en su declaración, puede presentar una enmienda en este momento. You might also be wondering, how long will it take to get my refund? Most refunds are issued within 21 days of return e-filing. However, some refunds may take longer if the return included a claim for EITC, recovery rebate credit, or additional child tax credit. The return may require additional review. The return may include errors or be incomplete, or the return could be affected by identity theft or fraud. The IRS will contact taxpayers by mail if more information is needed to process a return. You can always check the Where's My Refund tool on irs.gov or the IRS To Go app for status updates on your refund. También te estarás preguntando cuánto tiempo tardaré en recibir mi reembolso. La mayoría de los reembolsos se emiten dentro de los 21 días posteriores a la presentación electrónica de la declaración. Sin embargo, algunos reembolsos pueden demorar más si la declaración incluye un reclamo del crédito tributario por ingreso del trabajo. La devolución puede requerir una revisión adicional. La devolución puede incluir errores o estar incompleta, o la devolución podría verse afectada por suplantación de identidad o fraude. El IRS se comunicará con los contribuyentes por correo si se necesita más información para procesar una declaración. Siempre puede consultar ¿dónde está mi reembolso? En irs.gov o en la aplicación IRS To Go para actualizaciones de estado de su reembolso. Taxes can be difficult, but for many people, you don't have to pay to get help preparing your taxes or resolving problems with the IRS. Here are some resources for where you can get free help. Los impuestos pueden ser difíciles, pero muchas personas no tienen que pagar para obtener ayuda para preparar sus impuestos o resolver problemas con el IRS. Aquí hay algunos recursos donde puede obtener ayuda gratuita. If your income was under $73,000, you can use an IRS free file software product to prepare your own return. Qualified taxpayers who generally make $58,000 or less, persons with disabilities, senior citizens, and limited English-speaking taxpayers can also get free tax help at a volunteer income tax assistance or tax counseling for the elderly program, such as Arkansas Asset Builders. You can find information about all of these free tax prep options
locations and hours at myfreetaxes.com. Si su ingreso es inferior a 73,000, puede usar myfreetaxes.com o un producto Free File del IRS para preparar su propia declaración. Los contribuyentes calificados que generalmente ganan 58,000 o menos, las personas con discapacidades, las personas mayores o los contribuyentes con dominio limitado del inglés pueden obtener ayuda tributaria gratuita de un voluntario certificado por el IRS a través del programa de asistencia voluntaria en impuestos sobre la renta o el programa Tax Counseling for the Elderly. Puede encontrar información sobre todas estas opciones, ubicaciones y horarios gratuitos de preparación de impuestos en myfreetaxes.com. If you are having tax problems and have not been able to resolve them with the IRS, the Taxpayer Advocate Service may be able to help. Generally, a taxpayer advocate is able to help if your tax issues fall into one of these main categories: financial hardship, IRS system issue, or fair and equitable treatment. You can find out more and see if you qualify for free assistance at taxpayeradvocate.irs.gov. Si tiene problemas con los impuestos y no ha podido resolverlos con el IRS, el Servicio del Defensor del Contribuyente, TAS, puede ayudarlo. En general, ayudamos a los contribuyentes cuyos problemas tributarios se encuentran en una de estas categorías principales: dificultad financiera, problema del sistema de IRS o trato justo y equitativo. Obtenga más información y vea si califica para recibir asistencia gratuita en www.taxpayeradvocate.irs.gov. Additionally, low-income taxpayer clinics, LITC, can represent taxpayers in audits, appeals, and tax collection disputes before the IRS and in court. They can also help taxpayers respond to IRS notices and correct account problems. Services are offered for free or a small fee. LITC services are offered in English and Spanish through the UA Little Rock Bowen School of Law and through Legal Aid of Arkansas in Springdale. Contact information can be found on the IRS Taxpayer Advocate website. Además, las clínicas para contribuyentes de bajos ingresos, LITC, pueden representar a los contribuyentes en auditorías, apelaciones y disputas de recaudación de impuestos ante el IRS y en los tribunales. También pueden ayudar a los contribuyentes a responder a los avisos del IRS y corregir problemas de cuenta. Los servicios se ofrecen de forma gratuita o por un módico precio. Los servicios del LITC se ofrecen en inglés y español a través de la Facultad de Derecho Bowen de University of Little Rock y a través de Legal Aid of Arkansas en Springdale. La información del contacto se puede encontrar en el sitio web del Defensor del Contribuyente del IRS. Do you have any other tax questions? We are happy to answer general tax questions in either English or Spanish, but please do not discuss the details of your personal tax situation here. If you need additional help, contact the IRS, a professional tax preparer, or a VITA TCE program near you. ¿Alguno de ustedes tiene otras preguntas? Con gusto responderemos preguntas generales sobre impuestos en inglés o español, pero por favor no discuta los detalles de su situación fiscal personal aquí. Si necesita ayuda adicional, comuníquese con el IRS, un preparador de impuestos profesional o un programa de VITA o TCE cerca de usted. Any questions?
anyone in the room is welcome to ask their questions. Julia, I have a question. Yes. If a family has a student in college, how in other words, how old can they be and like you can still claim them as a dependent if like the person is in college? And then does the person have to be in college full time? Right. They do need to be a full-time student to continue qualifying as a dependent. But if they are a full-time student, they can qualify up through age 24. Okay, thank you. So that it could include undergraduate and even graduate school. Okay, thank you. Any other questions from the room? Thank you. Thank you for attending. Well, I do. Thank you. Thank you. I want to thank you for accepting this invitation. Thank you so much. Thank you, Maria. And we hope work in the future together again. And maybe we can do a workshop in person because now we can use the facilities of the libraries to do this workshop in person. And I will glad to make a schedule to do it for the people that want to be attending in person the workshop. That would be lovely. Thank you. And my contact information is listed here. I am happy to continue the conversation with anyone if you have further questions. You can also find information and resources on all the topics covered in the presentation at irs.gov. Thank you for joining us this evening and have a good night. La información de contacto de Joya se proporciona aquí. Ella está feliz de continuar la conversación si alguien tiene más preguntas. También puede encontrar información y recursos sobre todos los temas tratados en la presentación en irs.gov. Gracias por acompañarnos esta tarde y que tenga una buena noche.